Donald Trump inició desde hace unos meses una ofensiva migratoria en las ciudades claves que han sido además ciudades demócratas, como ha sucedido en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota. En estas ciudades es que el gobierno de Donald Trump ha decidido aumentar la presencia del ICE. ¿Y qué es ICE? Pues el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, un cuerpo que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional y que se fundó en el 2002 y 2003, luego del episodio dantesco que fue el de las Torres Gemelas. A las 8:46 a.m., el Boeing 757 impactó la torre norte del World Trade Center. El caos invadió la ciudad. Nadie sabía lo que realmente pasaba. A pesar de que ICE ha estado presente en las administraciones anteriores, ha sido con la llegada de Donald Trump al poder en este segundo mandato que se ha convertido en la agencia que ha tomado como gran bandera la política de migración impuesta por Donald Trump, que ha logrado la deportación de cerca de más de 500,000 personas, inmigrantes, en su gran mayoría, muchos de ellos incluso ya legalizados. Sin embargo, la manera como el ICE está ejerciendo esta política ha creado una gran polémica, sobre todo en ciudades demócratas, que se oponen a la manera como se ejecutan los arrestos y las detenciones de los inmigrantes. La manera como ICE está ejecutando esta política de inmigración planteada por Donald Trump ha generado unas protestas inmensas en ciudades como Minneapolis. Y sobre todo lo que ha ido gestándose es un movimiento en contra de ICE. Y en los últimos días lo que ha ocurrido es que varios de esos protestantes han sido blancos de los abusos de ICE, como sucedió a comienzos de enero cuando se conoció el asesinato a sangre y fuego, así como lo vimos todos en un video de una ciudadana norteamericana, Renee Goodman, una mujer cabeza de familia con hijos, que porque parqueó mal su carro y no lo movió cuando le dijeron que tenía que moverlo, la cosieron a tiros. Es Renee Nicole Good, la mujer de 37 años de Estados Unidos que mató a tiros un agente del ICE, el Servicio de Inmigración estadounidense. Ocurrió en Minneapolis, en esta calle. Al parecer, y según vídeos de algunos testigos, Good viajaba en este vehículo. El coche bloqueaba parcialmente la calle, entorpeciendo un control migratorio. Los agentes se acercan e intentan abrir la puerta, y es cuando la mujer acelera y le disparan. El segundo hecho que también se produjo en Minneapolis fue la muerte del enfermero Alex Pretty en las mismas circunstancias, una persona que salió precisamente a defender a una inmigrante que iba a ser llevada de manera ilegal por parte de ICE, según él, y terminó él siendo la víctima. Un video desde este auto blanco muestra un ángulo cercano de un agente federal de inmigración empujando a un manifestante. Luego, 3 segundos después, empuja a Pretty y luego, cuando la cámara enfoca, se ve al mismo agente federal empujar a un tercer manifestante que tiene una mochila naranja. Pretty levanta la mano y se da la vuelta justo cuando la gente lo rocía con un irritante químico. Se ve a Pretty y al otro manifestante tratando de ayudar a la persona con la mochila naranja. Aquí se puede ver a un agente apartando a Pretty de esta persona. Se suman 3 agentes más y luego otros 2. Pretty está en el suelo debajo de ellos. Se puede ver a un agente con un gorro beige golpear repetidamente la cabeza de Pretty con una lata de metal. Se puede ver a otro oficial con chaqueta gris entrando en el encuadre. No tiene un arma en la mano. Segundos después, los agentes gritan. El agente saca el arma del cinturón de Pretty. Luego se aleja de la escena llevando un arma de fuego, que se ve aquí, en su mano derecha. Luego, disparos.
Se escuchan al menos 10 disparos. Minneapolis trae ya una memoria que de alguna manera nos sirve para entender qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos en materia de democracia, derecho a la libre expresión. Pero en el 25 de mayo del 2020, es decir, hace casi 6 años, que un policía cometió un abuso y asesinó a George Floyd. Este hecho, que se consideró como brutalidad policial untada de racismo y de xenofobia, generó una oleada de indignación y protestas a lo largo del país que inauguró el estallido social en este hemisferio. Please, please, I can't breathe. Please, man. Please, man. Esposado y en el suelo, George Floyd suplicaba por su vida, mientras un policía de Minneapolis le presionaba el cuello con su rodilla. Así lo mantuvo el agente por varios minutos, incluso cuando el hombre, quien supuestamente era investigado por un presunto caso de falsificación, dejó de responder, hasta que llegó la ambulancia. Floyd fue declarado muerto en el hospital. En ese momento, el presidente era Donald Trump. Hoy, en su segundo mandato, esta historia vuelve a repetirse con el ICE y en Minneapolis. Sin embargo, estas protestas de personas que están en contra de la política de Donald Trump en materia de migración no solamente se han dado en Minneapolis, también se han dado en ciudades como Los Ángeles, demócrata, y como Chicago, demócrata. Nos acompaña desde esa ciudad aquí en A Fondo la profesora de la Universidad de Northwestern, la colombo-estadounidense Lina Brito, autora de muchas investigaciones en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo de un libro que recomendamos y que hemos puesto sobre la mesa aquí para el análisis, que se llama El boom de la marihuana. Con ella, con la profesora, vamos a analizar qué es lo que está pasando en materia de derechos, de libertades, en una democracia que nunca pensó que iba a estar viviendo lo que hoy está experimentando. Lina, ICE ha existido desde el 2003 y ha sido siempre, pues, lo que es hoy. Sin embargo, lo que ha cambiado es que hoy existe una política muy fuerte de Donald Trump contra la migración. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado? Y si es que ha cambiado tanto de la que inició en su momento el propio presidente Obama, que hasta hace poco era el presidente que más había deportado personas, inmigrantes. ICE es básicamente la policía de migración que fue creada de hecho en el año 2003, después de los ataques a las Torres Gemelas y en el contexto de esa guerra contra el terrorismo, cuando el aparato estatal de acá de Estados Unidos fue reformado precisamente para poder pelear esa guerra en contra del terrorismo. Entonces, ICE se crea en ese contexto supuestamente su meta era encontrar a todos los inmigrantes indocumentados que representaban una amenaza para la seguridad nacional del país. Ahí vemos claramente el discurso, la terminología y la meta que tenía ICE. Y ha estado operando muy activo desde entonces. Entonces hay que recordar que ICE es la policía migratoria del Estado, del Estado federal, ¿no? Del gobierno federal, y que ha funcionado bajo todos los gobiernos, no importa si son republicanos o demócratas. De hecho, una de las conversaciones importantes que se ha tenido últimamente acá es que durante Obama, el nivel de removals se llama remover a la gente, o sea, deportaciones. Fue impresionante. Era mucho más alto incluso que lo que venía sucediendo desde antes de que se creara ICE, incluso en los 90 con Clinton, y desde entonces. Entonces hay que ver este proyecto de deportar, de expulsar al inmigrante indocumentado, indeseado, como un proyecto en realidad bipartidista y del Estado federal de los Estados Unidos, no solo de Trump. Lo que hace Trump es armarlo todavía más,
darle unas metas y unos objetivos prácticamente políticos, que ya podemos hablar de eso, que tiene que ver con la política electoral del país también, y volverlo mucho más agresivo, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, pero hay una constante que viene desde mucho antes, ¿no? Y este país de hecho tiene una historia larguísima de deportaciones desde el siglo XIX. Deportar es parte fundamental de la administración de la demografía y del mundo social de este país, que es una de las herramientas que tiene el gobierno federal y que lo ha tenido desde siempre. Lina, hay dos muertes que han sacudido pues a las personas que están descontentas y protestando por esta política de migración planteada por Donald Trump. Y le voy a nombrar dos, René Good y Alex Pretty, asesinados en Minneapolis, la capital de Minnesota. ¿Por qué estos dos nombres son los que más se mencionan cuando realmente son más los muertos? ¿Qué es lo que detonaron estas muertes? Yo creo que es importante primero que todo recordarle a las personas que nos están escuchando que los asesinatos, la gente asesinada por ICE o bajo la custodia de ICE han sido 8 personas. Estos dos nombres que conocemos, René Good, la madre cabeza de familia, y Alex Pretty, el enfermero, han tenido mucha más resonancia en los medios por muchos motivos, y uno de ellos es que ambos eran ciudadanos blancos americanos, mientras que las otras 6 personas asesinadas por ICE o en custodia o bajo custodia de ICE han sido gente de color, ya sean afroamericanos, también ciudadanos, por supuesto, pero personas de color racializadas, o inmigrantes, un inmigrante cubano, un inmigrante hondureño, un inmigrante mexicano. Entonces, son las víctimas usuales que no hacen tanta bulla en los medios de comunicación. Cuando vemos a ICE asesinando a ciudadanos blancos americanos, entonces ahí es cuando se desatan las alarmas. ¿Qué es lo que ha cambiado con Trump? Muchas cosas. Por un lado, el patrón de financiación, han recibido mucho más dinero, han comenzado a reclutar mucha más gente, entonces el número de miembros de ICE se ha incrementado y es mucho mayor que lo que era antes, y parte de ese proceso de reclutamiento de nuevos miembros no ha cumplido con los estándares de entrenamiento y de educación para estos miembros. Entonces mucha de la gente que está ahora en las calles, armada hasta los dientes, reforzando estas leyes migratorias, es gente que no ha tenido el entrenamiento adecuado para hacer ese tipo de trabajo tan delicado dentro de las comunidades, ¿no? Eso por un lado. También ha cambiado, como usted bien lo dice, el discurso y la ideología detrás de todo esto. Una de las cosas que Trump y comenzó a hacer una vez fue posesionado en enero del año pasado, fue desmontar todo el aparataje para las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. Esos son los 3 términos, por eso se le conoce en inglés con la sigla DEI, que son las iniciales de diversidad, igualdad e inclusión. Y dentro de eso, lo que hay detrás es realmente una política de limpiamiento, de limpieza racial, ¿no? De volver a hacer de la población blanca, principalmente cristiana, que es el gran soporte electoral de Trump y de todo el movimiento MAGA, nuevamente la punta de la pirámide social, ¿no? Entonces, para ello han desatado toda clase de políticas públicas de distintas naturalezas, desde atacar a las universidades, como la universidad donde yo trabajo, Northwestern University, para que desmonten todos los programas que implementan esa política de diversidad, igualdad e inclusión, hasta estas campañas de deportaciones masivas en las ciudades santuario. ¿Qué son las ciudades santuario?
son un movimiento que se crea aquí en Estados Unidos en los 80s, tiene raíces desde mucho antes, pero se crea formalmente en los 80s en el contexto de las guerras civiles en Centroamérica, cuando el gobierno federal de los Estados Unidos en Washington estaba financiando y patrocinando estas dictaduras militares e incluso movimientos paraestatales como fueron los Contras en Nicaragua, ¿no? Entonces, estas guerras producen una cantidad de víctimas y una cantidad de afectados, de gente que está buscando refugio y muchos de ellos comienzan a migrar hacia el norte, hacia México primero y de México a Estados Unidos. Entonces el movimiento de ciudades santuario se crea dentro de Estados Unidos, principalmente en estados que han sido históricamente demócratas, es decir, muy liberales, no conservadores, y a través de ordenanzas municipales o incluso estatales, han logrado generar un aparato legislativo que protege al inmigrante en esos estados o en esas ciudades, depende de donde, si es una ordenanza municipal o departamental, estatal en el caso de Estados Unidos, en contra de cualquier legislación punitiva y agresiva de parte del gobierno federal. Es decir, crean como una especie de burbuja, por eso se Ujú, le llama santuario. ujú. Chicago, la ciudad donde yo me encuentro, es una ciudad santuario. Minneapolis y todo el estado de Minnesota, donde sucedió el asesinato de Alex Pretty, también es un estado santuario. California, por supuesto, de hecho fue uno de los originarios. California es donde comienza este movimiento. Entonces, atacar estas ciudades santuario y estos estados santuarios se convirtió en una de las muchas maneras de desmontar todo este aparataje que existía en el país para la diversidad, la igualdad y la inclusión y volver a poner a la población blanca, ¿no? Lo que se llama la supremacía blanca, que es lo que escuchamos en las redes cuando se habla del tema, volverla a poner en la punta, en el número uno de la sociedad. Lina, en el caso de las universidades, sobre todo privadas, como pasó con Columbia y como pasó con Harvard, que es la que está resistiendo hasta ahora, yo le quería preguntar, Northwestern es una de las universidades más prestigiosas también de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con esta universidad y qué ha visto usted como grandes cambios? ¿Ha sucumbido la universidad o sigue resistiendo como lo está haciendo todavía la Universidad de Harvard? Pues Northwestern a nivel de la dirigencia, el presidente interino y la junta directiva, porque como es una universidad privada, entonces se organiza casi que como una corporación, como un negocio. Entonces tiene junta directiva y un presidente interino, un CEO prácticamente, ¿no? Ellos ya capitularon, ellos ya entregaron la universidad a Trump, firmaron un contrato, un compact, se le llama acá a todos esos contratos que ha estado firmando la administración de Trump con las universidades bajo investigación y ya eso está listo, ya es un hecho. Pero los profesores, los estudiantes de doctorado y de postdoctorado, que también son trabajadores porque ellos son los que realizan mucha de la investigación y de la enseñanza en la universidad, incluso los empleados mismos, oficinistas, hemos estado organizándonos para, primero, presionar a nuestra dirigencia para que no firmaran el contrato. Esa batalla la perdimos porque ya sucedió a finales del año pasado, pero ahora estamos tratando de mirar otros mecanismos para criticar y poner en duda esos pactos que se han hecho con la administración de Trump. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque ese compact, ese pacto obliga a la universidad a pagarle al gobierno federal, es decir, a la administración de Trump, 75 millones de dólares en los próximos años por los errores cometidos, que ya voy a hablar cuáles son los errores de qué nos acusan. Aparte de eso, desmontar todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión. em, que tienen que ver con igualdad en términos raciales, en términos de género, en oportunidades laborales, y desmontar un acuerdo que había firmado la dirigencia de la universidad con las organizaciones que organizaron el campamento en contra del genocidio en Palestina, porque es que hasta allá es a donde nos tenemos que ir, antes incluso de que Trump llegara a la presidencia, cuando la campaña genocida de Israel
en Palestina escaló a un punto de que aquí dentro de Estados Unidos el movimiento estudiantil y las universidades comienzan a organizarse para protestar y para denunciar esa campaña. Entonces algunas universidades desmontaron esos campamentos enviando a la policía universitaria y a la policía local, como fue el caso de Columbia, a que desmontaran el campamento. En el caso nuestro de Northwestern sucedió distinto. La dirigencia no envió a la policía de la universidad ni del municipio donde nos encontramos, sino que llegó a un acuerdo a través del diálogo y la conversación con las distintas organizaciones que estaban participando en el campamento. Y alguno de esos acuerdos incluía abrir espacio para las voces de críticas del Medio Oriente y islámicas. Entonces iban a crearse varios programas donde iba a haber más espacio para que estas voces también existieran dentro del debate público en la universidad. Es decir, se estaban acogiendo a la primera enmienda constitucional de Estados Unidos sobre libertad de expresión y libertad de discurso, ¿no? Para poder hacer esto. Y esto no estaba bien para Trump cuando llegó al poder. Entonces, una de las razones por las cuales Northwestern hacía parte de la lista inicial de universidades bajo investigación era porque habíamos logrado ese tipo de negociación con la gente del campamento antigenocidio que sucedió durante Biden, porque según ellos habíamos puesto en riesgo la vida de la población judía y estábamos permitiendo que el antisemitismo se tomara la universidad. Entonces, a raíz de eso fue que se lanzó una investigación que nos congelaron todos los fondos federales, las becas, los contratos con el gobierno federal, puso a la universidad en una condición financiera muy precaria y terminó doblándole el brazo a nuestro presidente y a nuestra dirigencia para que firmaran este contrato que lo que hace básicamente es capitular y entregar nuestra libertad de cátedra, nuestra libertad de enseñanza, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de discurso, que es una libertad y un derecho constitucional, entregárselo a Trump, porque ahora no podemos enseñar lo que queremos enseñar o la manera en la que lo enseñaríamos, porque ahora tenemos que estar supeditados a lo que este contrato o este pacto con Trump nos dice. Y entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes, que son los profesores, su trabajo? Es como sorprendente ver que lo mismo que el Estados Unidos de Trump está planteando para su patio trasero, que son medidas coercitivas de represión si no acceden a lo que supuestamente es el interés de Homeland, de su patria, pues entonces lo que sucede es que son merecedores de una serie de actos punitivos impresionantes. Lo mismo está pasando al interior de los Estados Unidos, pregunto. Así es, exactamente, y ese es el estilo de Trump. Mucha de la gente que ha estudiado la trayectoria de él, incluso antes de convertirse en político, cuando simplemente era un hombre de negocios de Nueva York, trabajando en bienes raíces, han encontrado este patrón en su comportamiento. Trump se ha dedicado a poner lawsuits, demandas en las cortes en contra de sus enemigos, de sus contrincantes, incluso en el mundo de los negocios, cuando todavía no era un político. Entonces, muchos de los analistas que lo han estudiado a él y su carrera dicen que ahora está aplicando como presidente esa misma táctica que aplicó él por décadas como hombre de negocios, y es atacar uno a uno a sus contrincantes. Entonces, las universidades, y inicialmente fueron cinco, perdón, universidades, Northwestern era una de esas iniciales al lado de Columbia, y después ampliaron esa investigación y esas demandas a 60 universidades en total en el país. Hasta ahora se han firmado varios acuerdos. Nuestra universidad fue la sexta universidad en firmar un acuerdo con él, el que acabo de explicar, pero el proceso sigue pendiente. Entonces,
lo que vemos es que esta manera punitiva y agresiva de utilizar el poder financiero para otras metas es un patrón de comportamiento de Trump. ¿Y por qué digo poder financiero? Porque inicialmente las investigaciones en contra de estas universidades lo que hacían era congelar estos fondos que el gobierno federal daba a las universidades por muchos motivos, por becas, por contratos para investigación, en medicina, en ingeniería, en ciencias naturales, en biología, en muchos temas distintos, ¿no? Y a través de congelar esos fondos, nos puso en una condición económica y financiera muy precaria que hace que negociar con ellos sea casi que inevitable, aunque desde el punto de vista nosotros de los profesores que hemos estado tratando de evitar que la universidad se entregue plenamente a la administración de Trump, firmar ese pacto con el gobierno federal no era inevitable, se pudo haber evitado y había otras maneras de hacerlo, como lo está demostrando Harvard, que se ha negado plenamente a hacer esto, que de hecho puso una contrademanda a la demanda inicial de Trump y que la ganó. Ganó la contrademanda, porque uno de de las legislaciones que está apoyada por la Constitución de Estados Unidos dice que el gobierno federal no puede utilizar su poder financiero, los dineros que maneja para distintos sectores, no lo puede utilizar como herramienta de presión o de extorsión para conseguir nada. Hay otros canales democráticos y constitucionales para hacer eso, pero no puede utilizar esos dineros, congelarlos, quitarlos, reducirlos, etcétera, para presionar a la gente que tiene estos contratos o que recibe estos dineros a que haga nada. Entonces, lo que han hecho ellos es anticonstitucional y por esa razón es que Harvard logró ganar la demanda, la contrademanda que le puso a Trump por congelar estos fondos y por atacarlos de la manera en la que ha venido haciéndolo. Entonces ahí vemos claramente cómo Trump está utilizando todas estas herramientas y estos patrones del mundo de los negocios ahora en el mundo de la política. Y lo vemos también incluso a nivel internacional, porque algo parecido está haciendo él también con sus viejos socios o con los viejos socios de Estados Unidos en Europa Occidental y en Canadá, ¿no? En la OTAN, ¿no? Utilizando también el poder financiero de Estados Unidos para obligar, para primero dividir, luego negociar de tú a tú en vez de negociar de manera colectiva con todos y para imponer los intereses de Estados Unidos o los de su administración en realidad, porque no es lo mismo los intereses de Estados Unidos a los intereses de la administración de Trump. Eh, Cuando uno la oye a usted, Lina, uno piensa, hombre, esto, ¿cómo es posible que esté sucediendo en los Estados Unidos? Eso es una historia que encaja muy bien dentro de la realidad de otros eh, países como los nuestros. No poder decir lo que se piensa, estar presionada, amenazada por lo que uno considera eh, debe ser el pensamiento libre. ¿Cómo es que usted reflexiona hoy frente a lo que le está sucediendo? ¿Cuál es su reflexión? Eh, ¿Qué caminos hay? La veo que usted está muy pues, confiada en que las cosas pueden tener otra forma por lo que sucedió con Harvard, pero también uno ve otras cosas. Uno ve que el presidente Donald Trump está tomando un control de la Corte Suprema, no del sistema judicial, pero sí de la Corte Suprema. Y ahí uno, pues, también se prende una luz de alarma. ¿Cómo se siente usted hoy? Mira, yo no creo que lo que está pasando es una anomalía. Yo no hago parte de esa escuela de pensamiento y de interpretación de lo que está sucediendo.
Sí pienso que Trump es único y que lo que está sucediendo es único por la escala, por la intensidad y por la velocidad con la que está sucediendo. Pero lo que yo veo es que él en realidad está sintetizando, y lo digo yo y lo dice mucha otra gente, sintetizando cosas del pasado, patrones de manejo político que Estados Unidos perfeccionó en otros contextos, ¿no? Y que ahora están aplicando dentro de la esfera doméstica, en la política interior del país. Entonces, tal vez eso es lo novedoso, que cosas que ya habían ensayado ellos antes en otros lugares del mundo, en sus aventuras imperialistas en otras partes del mundo, ahora están volviendo a casa y están siendo aplicadas acá. Entonces, respecto, por ejemplo, a la violencia en contra de los inmigrantes indocumentados, ¿no? Muchas de las tácticas que vemos utilizar a ICE y a la Policía de la Frontera, porque ambas agencias están trabajando juntas, em, son patrones de violencia policíaca que ya habíamos visto aplicados a escala menor en contra de la población afroamericana pobre de este país, ¿no? La brutalidad policial es un patrón histórico, que no viene de hace unas cuantas décadas, viene desde la fundación misma de esta nación como nación. Recordemos que, de hecho, por eso lo que está sucediendo en Minneapolis es tan extremadamente clarificante o iluminador, porque hace unos años, en el 2020, en medio de la pandemia, a unas cuantas cuadras del lugar donde fue asesinada Renee Good, la madre cabeza de familia que fue asesinada por ICE a comienzos de enero, fue asesinado George Floyd, un hombre afroamericano desempleado que tenía una historia de abuso de drogas y que fue asesinado a plena luz del día, delante de todo el mundo, por la policía en una esquina del barrio, ¿no? Entonces, estos patrones de actividad policíaca extremadamente agresiva y violenta, ¿no? Que rompe con la legislatura, con las legislaciones y que rompe y que atenta contra los derechos constitucionales y los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Y de las personas, ¿no? Porque incluso un inmigrante indocumentado no es ciudadano, pero igual es un ser humano que tiene derechos humanos, ¿no? Estos patrones ya los habíamos visto antes, también los habíamos visto en las aventuras imperiales de Estados Unidos en otros lugares. Muchas de las maneras en las que ICE está operando ahora en las calles son copiadas de las actividades que hacían ellos en Irak o en Afganistán cuando el ejército norteamericano estaba ocupando estos países. Y de hecho, muchas de las personas que están ahora siendo reclutadas para trabajar en ICE son gente que tiene un historial de servicio militar y que trabajó en estos otros escenarios de ocupación militar de Estados Unidos en el mundo. Entonces, es lo que muchos historiadores y analistas desde hace mucho tiempo vienen hablando, ¿no? La misma Hannah Arendt, que nos gusta tanto en Colombia y que la leemos y la citamos tanto, ella lo habló respecto a los nazis y al Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. M.S. Ser, que era un intelectual caribeño de la isla de Martinica, que estudió muchísimo el imperialismo francés, también lo habló, y ellos hablaban del boomerang imperial, es decir, toda esta violencia que se ejerce hacia afuera, hacia estos lugares de intervención imperialista, en el caso de Estados Unidos, Irak, Afganistán, Centroamérica, por supuesto, ¿no? Las guerras centroamericanas de los 80 estaban financiadas con dinero de Estados Unidos y con apoyo ideológico y político de los gobiernos de Estados Unidos. Todas estas aventuras y esta violencia que se ejerce hacia afuera regresa como un boomerang nuevamente, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces Trump es el que está ejecutando esa violencia que como un boomerang ha regresado y que ahora se está aplicando dentro de Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué ahora está regresando el boomerang? Una de las propuestas de el senador Colombo americano, estadounidense, Bernie Moreno, que ha sorprendido, es eh,
la que plantea que se restrinja o se quite la posibilidad que tienen los migrantes, como por ejemplo usted, que eh, el de tener las dos nacionalidades, ser ciudadana estadounidense en este caso y también colombiana. Eso no ha pasado, pero eso va de acuerdo con lo que usted plantea, que lo que está detrás de todo esto es como el objetivo de lograr esta supremacía racial de los blancos, que es una cosa muy, digamos, que usted ha venido diciendo en todos los análisis que ha venido planteando. Esa es una demostración de lo que usted denomina como una imposición de una raza que se está, digamos, evidenciando como uno de los objetivos claros de la política de migración contra la migración de Donald Trump. Claro, por supuesto que sí. Y de hecho, latinos o latinas por Trump o hispanos por Trump tienen distintos nombres. Son grupos muy importantes que, aunque en términos totales de números de votos, tal vez no hacen gran diferencia, hacen diferencia en ciertos estados. En ciertos estados mueven la aguja hacia un lado, hacia otro, y en ese sentido son muy importantes. Pero en términos totales puede que no tanto, porque finalmente somos minoría, ¿no? Los hispanos o latinos, cualquiera que sea el término que queramos utilizar, pero en términos políticos e ideológicos somos fundamentales porque le inyectamos un poquitito de diversidad a ese movimiento tan blanco y tan cristiano que es MAGA, ¿no? Entonces, con el catolicismo, porque generalmente los países de América Latina son países católicos, ¿no? Y aquí el ser latino, ser hispano se considera, o en la gran mayoría, es visto en términos raciales como gente de color, ¿no? Entonces es muy importante el papel que ellos juegan dentro del movimiento de MAGA. Y Bernie Moreno es un ejemplo de eso, ¿no? Porque lo que están haciendo ellos de alguna forma es como justificar, blanquear, lavarle la cara, ¿no? Al racismo intrínseco en el movimiento de Make America Great Again, ¿no? Y es muy interesante ver cómo dentro de esas élites derechistas, hispanas, latinoamericanas, que tienen centro en distintas regiones del país, pero casi su peso fundamental es en la parte del sur, desde la Florida, Texas. Ellos juegan este papel muy importante de representar cierta universalidad del proyecto de Trump y de decir, miren, no son solo los blancos cristianos, sino que en realidad este es un proyecto que tiene sentido y hasta nosotros los hispanos y latinoamericanos lo apoyamos. Pero ellos vienen acá en este proceso, a la vez acomodándose a estas dinámicas de poder y a este balance de poder y abriendo espacio para ellos mismos ejercer ese poder político desde acá de Estados Unidos en sus propios países. Y de hecho, lo que sucedió en Venezuela y la crisis en Venezuela tiene todo que ver con el poder político e ideológico y electoral de los hispanos y los latinos, especialmente en la Florida, dentro del movimiento MAGA, ¿no? Porque Marco Rubio, que es uno de los grandes representantes de esa diáspora hispana, ¿no? Los cubanos como el grupo histórico original que forma esta diáspora hispana que tiene un peso electoral y político fuerte, es quien ha estado llevando adelante los planes respecto a Venezuela y hacia Cuba también, porque el plan incluye también Cuba finalmente, ¿no? Y un cambio de régimen en Cuba. Entonces, Bernie Moreno hace parte de ese universo hispano, ¿no? Que quiere insertarse dentro del movimiento MAGA. Y que quiere dejar de ser de donde viene. Me imagino que esa es la propuesta que él tiene, que es que Claro, debe es solamente a americano. través de un proceso de americanización que también es un proceso de blanqueamiento, ¿no?
y de insertarse a esas altas esferas de toma de decisiones, que también son esferas de negocios y de acumulación de capital y de dinero, capital político y capital económico. Bueno, y lo otro es que toda esa camada que usted nombra de nuevos políticos que vienen de América Latina, digámoslo así, son blancos, son blancos. Claro, la mayoría son blancos, cubanos, colombianos, venezolanos, creo que son los tres grupos más importantes y que han estado trabajando muy cercanamente con la administración de Trump desde la primera periodo hasta este segundo periodo y ahora pues han logrado llegar a una instancia, a un punto de poder a través de Marco Rubio. Pero sabemos, por ejemplo, que cuando Trump estaba muy cercano con Bukele y trabajando con Bukele, ¿no? Al punto de que terminó enviando varios aviones llenos de inmigrantes indocumentados deportados a las cárceles, a las prisiones de Bukele en El Salvador. Y de hecho muchos de ellos ahora están desaparecidos, no se tiene rastro, no sabemos dónde están, qué pasó con ellos. En ese momento estaban haciendo un trabajo muy fuerte, tanto la administración de Bukele como la administración de Trump, en perfeccionar las maneras en las que están comunicando en los grandes medios el proyecto de deportaciones y de depuración de Estados Unidos. Y tienen un grupo de comunicación supremamente fuerte. Gran parte de ese equipo de comunicación está conformado por venezolanos y están trabajando en producir unos videos de altísima calidad, en utilizar tecnología de comunicaciones, incluidos drones, en producir imágenes supremamente de alta factura para contar estas campañas de violencia estatal y mostrarlas como algo deseable, como preparar el país para un nuevo futuro, ¿no? Usted, Lina Brito, profesora, que además es autora de grandes libros muy importantes, uno que hemos hablado, del que hemos hablado mucho aquí, que es el boom de la marihuana, es una investigadora en temas de la lucha contra el narcotráfico y sus efectos. ¿Usted cree que es posible que las cosas cambien o esto es un tema que a usted la abruma? Que por primera vez dice, hombre, esto está cambiando a unos pasos muy rápidos y no sé en qué va a terminar. Bueno, no me atrevería a dar predicciones. Los historiadores no pensamos de esa manera porque estamos conscientes que la contingencia, los imprevistos, la historia se escribe de manera colectiva y hay veces hay momentos en los que personajes como Trump logran ejercer un poder tremendo en los destinos de toda una sociedad y en el caso de Trump, pues del mundo entero, porque hace como gobernante del gran superpoder, pues obviamente cualquier decisión que toma tiene unas implicaciones globales, ¿no? Entonces no me atrevería a dar predicciones. Lo que sí sé y estando acá y viviendo en una ciudad santuario como es Chicago, donde la gente ha estado muy organizada de manera colectiva, juntándose para cuidar a los vecinos, para evitar que esta policía migratoria ejerza su violencia con total impunidad, para documentar las violaciones a los derechos constitucionales y a los derechos humanos que están teniendo lugar en las calles, a plena luz del día, en la vía pública, ¿no? Eso da esperanzas, ¿no? Porque entonces uno se da cuenta que que todavía hay pensamiento crítico y que todavía hay gente y organizaciones y colectividades que desde la valentía y desde el coraje están afuera en las calles y están trabajando para que toda la desinformación, el maquillaje mediático
desde el cual están operando, porque eso es fundamental para la administración de Trump, ¿no? No se imponga como verdad y no se imponga como la interpretación de los hechos, sino que existan voces disidentes y que existan otras maneras de ver las cosas. Lo que sí me da desesperanza es saber que estamos en un momento global extremadamente delicado porque la crisis que tenemos es multidimensional, ¿no? No solo es cultural, política, ideológica, ambiental, está realmente sucediendo a todos los niveles. Y lo que vemos es que a esa gran crisis multidimensional estamos respondiendo. La violencia tiene un espacio ahí para expresarse y la violencia estatal, cuando se impone como legítima, es extremadamente peligrosa, ¿no? Yo que estudio la guerra contra las drogas y que me he dado cuenta a través de estudiar el caso colombiano, pero también la guerra contra las drogas de manera más transnacional en el Caribe, ¿no? En los 70s, 80s, uno se da cuenta que la guerra contra las drogas es una manera, un paquete de herramientas para ejercer esa violencia estatal en contra de poblaciones distintas, porque va cambiando el objetivo de castigo y el objetivo de agresión, ¿no? Y que se ejerce con mucha impunidad, porque finalmente se van erosionando los mecanismos que tiene la misma democracia para restablecer el balance, para que cuando haya un acto de violencia estatal, pues existan los mecanismos de investigación, de reparación, de justicia y de verdad. Y eso es lo que se está erosionando aquí en Estados Unidos. Por eso, ejercer la primera enmienda, el derecho a la expresión, el derecho al discurso, el derecho a hablar y a comunicar puntos de vista críticos y distintos es tan extremadamente importante porque la impunidad se impone desde el silencio, desde la censura y desde la autocensura también. Y una de las cosas que está pasando acá es que hay que entender a Trump también desde esa historia, desde esa perspectiva global, porque lo que está haciendo él es tratando de reacomodar el orden global del poder, de volver a poner a Estados Unidos y de reforzar el poder de Estados Unidos como superpoder, pero a la vez aliarse, crear unos nuevos aliados y unas nuevas redes, ¿no? Entonces, hay que entenderlo a él desde lo local, lo que está haciendo en la ciudad de Santuario, de hecho, en los campus de las universidades, ¿no? Porque hay una esfera mucho más pequeña que con la que comenzamos nuestra conversación. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.